Mire, algo que es muy importante en el regreso a clase es que si de por sí es complicado y hay que trabajar con voluntad y con vocación de incluir a todos en el proceso educativo, con las condiciones que tenemos ahora se requieren más variables que intervengan para poder llevarle efecto. ¿Qué quiero decir? Que la inclusión educativa para personas con problemas físicos, si usted quiere, o si quiere, ¿no? Con problemas de salud o con problemas de nacimiento, con lo que llaman de repente, ¿no? Otras virtudes, otras características de niños, niñas de este país y del mundo. Esto, que es siempre un tema muy importante de atender, y además un tema que está entre nosotros, ni siquiera evadirlo, aunque de repente no hagan caso, pues algo que ha venido pasando es que echar a andar el nuevo proceso requiere también de nuevos mecanismos en este sentido. Entonces yo le diría que algunas cosas se han hecho, el lenguaje de señas es uno de ellos, muy importante. Yo he batallado, ya llegará el día en que aquí tendremos lenguaje de señas en nuestro noticiario, pero lo vemos en donde el lugar donde su servidor Estado ha tratado de instrumentarlo. Se entiende que no es un asunto fácil, tenemos que irlo poco a poco desarrollando, pero tarde que temprano va a ser una obligación para todos, para los medios, en fin. Bueno, entonces lo que tenemos es lo que hoy llamamos la inclusión educativa. Y le queremos agradecer a Itzel Hermida Carrillo. Ella es licenciada en Educación e Innovación Pedagógica y coordinadora en Educación Especial, y hoy integrante de Red Yo Cuido México. Itzel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un poco sobre educación especial, educación para personas con discapacidad y pues lo que está sucediendo, ¿no? Con esta estrategia de Aprende en Casa. Muy bien. Oye, Itzel, a ver, algo que es muy importante es cómo definimos el asunto. Discapacidad, ¿cuál es la manera como más precisa de definirlo en lo que corresponde a la llamada educación especial o a las personas especiales, si quieres, para definirlo de una manera precisa? Bueno, para empezar, no hay personas especiales, ¿no? Se ha utilizado mucho el término de especial para referirse a las personas con discapacidad, pero en realidad lo especial se refiere a esta educación especializada que se brinda a Sí. las personas con discapacidad para fortalecer su aprendizaje. Dentro de los sujetos de educación especial no nada más están las personas con discapacidad, sino las personas con aptitudes sobresalientes, con alguna dificultad para la comunicación, la conducta, el aprendizaje y los trastornos del desarrollo, como el trastorno del espectro autista, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí. Todos estos sujetos son personas que requieren de una educación especial o educación especializada. A ver, bueno, vamos, Itzel. Yo, digamos, a mí no sé, ahorita nos dirás, no había capacidad de maniobra para que el proceso educativo se echara a andar de otra manera de la que se está echando a andar. Y uno parte de que hay seguramente un conjunto todavía de adversidades y de problemas que no se han subsanado todavía. Bajo la perspectiva de las discapacidades que pudiera tener eventualmente una persona, un niño, una niña, un adolescente, ¿en qué andamos en este regreso a clase? ¿Qué has encontrado y qué podríamos comentar sobre ello? Bueno, pues tenemos a partir de la reforma educativa del año pasado, de 2019, tenemos a la inclusión educativa como uno de los ejes rectores de nuestro sistema educativo. Sin embargo, pues no hemos visto reflejada esta inclusión, no nada más en la implementación de esta estrategia de Aprende en Casa, que si bien es cierto que es sumamente complicado diseñar una estrategia en un tiempo de crisis que dé respuesta a todas las necesidades, a las particularidades y a los contextos de los alumnos, está resultando ser una estrategia sumamente excluyente porque en su diseño, la estrategia Aprende en Casa 1 y ahorita estamos en Aprende en Casa 2, pues no ha tomado en cuenta las diferentes necesidades de los alumnos.
Entonces, pues tenemos, como bien lo mencionaste, la lengua de señas mexicana ya en todos los programas de Aprende en Casa. Tenemos libros en braille y en macrotipo para casos de personas con discapacidad visual. Sin embargo, esto por sí solo no garantiza la inclusión, ya que no existe una estrategia que esté planeada y pensada para responder a las necesidades educativas de todas las personas. Es decir, que seguimos teniendo una estrategia que parece apostarle a la uniformidad, a que todos aprendan lo mismo, de la misma manera. Y bueno, en ese sentido, pues ahí no podemos hablar de inclusión, ya que no se toma en cuenta a un sector de la población importante, como son pues las personas con alguna discapacidad o con alguna necesidad específica para su aprendizaje. Bueno, oye, Itzel, se une a nuestra conversación Víctor Santos Catalán, licenciado en Educación Especial y maestro ciego, especialista en la enseñanza de niños ciegos o con baja visión. Víctor, gracias que te unes a nosotros, a Itzel y a tu servidor. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que todo, celebrar el espacio, porque la participación de las personas con discapacidad es sumamente importante en el momento político en el que vivimos, pero también en el momento educativo, Sí, que claro. está muy de la mano con el momento político. A ver, fíjate, le echamos a andar la conversación con Itzel con un tema que te repito para que nos des tu punto de vista, de lo que hemos llamado nosotros como tema inclusión educativa. A lo mejor lo que debemos haber hecho, Itzel, es como pregunta más que como afirmación, ¿verdad? Inclusión educativa en función de lo que nos dices. Pero déjame plantearte, Víctor, ¿cómo has encontrado este regreso a clase en las condiciones en las que está? ¿Qué tanto se ha pensado en una educación especial o en las discapacidades de niñas, niños y adolescentes? Bueno, sin lugar a dudas, el momento que vivimos en términos de salud, pues es complejo y es enorme el reto, ¿no? Y el sistema educativo creo que está enfrentando una de sus mayores dificultades en toda la historia. Por un lado, pues el dar de manera pedagógica contención y educación a la gran cantidad de niños y niñas que están inscritos en el sistema educativo, y por el otro lado, el estarse enfrentando este propio sistema educativo al incremento de la brecha de desigualdad y de discriminación y de exclusión hacia las personas con discapacidad. Y quiero decir personas con discapacidad, no nada más estudiantes, no nada más niños y niñas, sino también los profesores con discapacidad, también otros trabajadores con discapacidad e incluso también a las familias, o sea, los papás y a las mamás con discapacidad, que probablemente no tengan un hijo con discapacidad, pero ellos sí. Y entonces aquí es donde estamos en dificultades para Oye, Víctor, perdóname que te interrumpa. Grandes barreras. Víctor, perdóname que te interrumpa, pero estamos teniendo ahí problemas con el audio. Te vemos, pero con el audio. A ver si podemos ahorita recuperar luego el planteamiento que nos hacías. Y mientras aprovecho, Itzel, para preguntarte, ¿hay conciencia o sabes tú que esto sea un tema muy importante para la SEP y que esté buscando cómo entrarle a resolverlo? Porque reconocemos que no está fácil, ¿no? Pero es un tema imperioso, diríamos un imperativo para el desarrollo de la educación en el país, ¿no? Mira, pues el secretario de Educación, yo diría que desde que inició su gestión hace ya 2 años, casi 2 años, pues él siempre ha hablado de que pues la educación especial es sumamente importante, ¿no? Habló hace unos días también de incluir a programas específicos para educación especial dentro de Aprende en Casa. Sin embargo, la forma en la que se están elaborando las estrategias, desde mi punto de vista, pues no ha sido la correcta, ya que se ha excluido a la comunidad de la escuela pública, a los maestros de educación especial, a los maestros con discapacidad, a las familias, a los propios alumnos, se les ha excluido del diseño de esta estrategia.
En cambio, se ha acudido a pues, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, grupos empresariales, que no es que no puedan aportar, sino que no están directamente dentro de la escuela pública. Entonces, tal vez la visión que ellos tienen pues sea sesgada, es una visión que pues no es igual que la que tenemos las familias, ¿no? Sí. Quienes estamos en las escuelas. Entonces, yo creo que ha faltado una apertura de parte de la Secretaría de Educación Pública para involucrar a las personas con discapacidad en el diseño de la estrategia. Yo pensaría que se aprovecharía la experiencia de los maestros de educación especial con discapacidad, por ejemplo, que no son muchos, pero existen, y que ellos son los que tendrían que estar pues, poniendo sobre la mesa y diseñando esta estrategia para los alumnos con discapacidad. Entonces, en ese sentido, pues, por un lado tenemos un discurso donde se nos habla de inclusión y se nos dice que se están haciendo cosas, que es muy importante, pero por otro lado vemos que no se está tomando en cuenta la comunidad, que no hay una construcción colectiva, entonces pues parece ser un discurso pues contradictorio de parte de la SEP, ¿no? O sea, ¿no hay una atención que tú veas clara hacia la escuela pública? Te pregunto, Itzel. No, yo no veo una atención clara hacia la escuela pública. Creo que hay una estrategia que, por lo menos en lo que se refiere a personas con discapacidad, pues está sustentada en una realidad pues que no es la que viven las personas con discapacidad en las escuelas públicas, ¿no? Sí. Solamente se habla de 16 programas específicos para educación especial, cuando tendríamos que tener toda una barra de programación que fuera dirigida a las personas con discapacidad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las diferentes discapacidades que hay. Entonces, tendríamos que estar pensando de qué manera vamos a favorecer, a fortalecer el aprendizaje de los alumnos con las herramientas que tenemos. También hay un amplio sector de personas con discapacidad y de maestros que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso al radio, que no tienen acceso a un teléfono celular. Y son casos que se ven, pues, si aquí en la Ciudad de México vemos esos casos, pues hay estados donde, bueno, la exclusión es brutal. Nos hablan de que se les van a hacer llegar los cuadernillos de CONAFE, pero si no hay ninguna adecuación, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, pues yo le puedo hacer llegar el cuadernillo, pero eso no garantiza que la persona vaya a ejercer su derecho a la educación. Bueno, a ver, ya estamos otra vez con Víctor. Víctor, gracias de nuevo. Nos quedamos cuando estabas empezando a hablar de lo que está haciendo la instrumentación de la política educativa para las personas con discapacidad. A ver, ¿qué alcanzas a ver ahí, Víctor? Sí, yo lo que estaba comentando es que en definitiva vivimos el reto más grande, ¿no? Yo creo que de la historia para el sistema educativo. Sí. Y desafortunadamente lo que estamos observando es que estas brechas de desigualdad, de discriminación y de exclusión hacia las personas con discapacidad se amplía, se hace más grande, y no es que no existiera, sino ya estaba ahí, nada más que había sido medio invisibilizada por el discurso de la inclusión, por el discurso de la igualdad, pero al interior de las escuelas, al interior de las aulas, y no solamente por las escuelas y las aulas en sí mismas, sino por el diseño institucional de los modelos educativos, las personas con discapacidad quedamos al margen. Y lo que yo te comentaba es que estamos enfrentando grandes dificultades, no solo los estudiantes, las niñas y los niños, sino también maestras y maestros con discapacidad, y también otros trabajadores de la educación con discapacidad, e incluso las mamás o papás de niños que quizá no tengan una discapacidad, pero los papás sí. Sí. Y entonces ahí también está una situación a la que a todos y a todas se nos está enfrentando a situaciones de barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? O sea, sin duda es un momento complejo, un reto gigantesco, pero creo que el camino no sería decir que vamos bien, sino el camino sería reconocer los retos, reconocer nuestros obstáculos como sistema educativo y acercarnos a los expertos de la vida cotidiana, a las personas con discapacidad, para escuchar, para pedir propuestas y sugerencias, y que sean las mismas
personas con discapacidad quienes estén orientando este trabajo, porque justamente hace ratito yo decía que el momento político y el momento educativo que vivimos, que van de la mano, lo que exige es la participación ciudadana, y el mismo discurso de la inclusión significa escuchar a la población y ajustarse a las necesidades y a las solicitudes de la población, en un nivel a lo mejor prioritario hasta más alto que el de los deseos institucionales, ¿no? Sí. Porque hasta hoy, por ejemplo, la escuela, la institución educativa dice que los niños tienen que ir a la escuela a algo, y ya lo tiene determinado, pero tendríamos que validar, se tiene que validar si en realidad para las personas con discapacidad eso es lo que se necesita, o hay que agregarle algunas otras cosas más para que sea de mayor beneficio en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? ¿Qué alcanzas a ver, Víctor, en todo este proceso en el cual tú estás metido, en relación con el sistema educativo? Déjame planteártelo así. No dudo que las autoridades de educación estén pensando en cómo entrarle al tema, pero da la impresión de que no están haciendo sus tareas en lo general en este sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tendrían que hacer? Creo que estamos en tiempo de que se haga en función de algo muy importante. Tenemos una semana y un día de que empezó el proceso. Y agrego otra cosa ahí. El desarrollo de la primera semana, si bien fue confuso en lo general, creo que hacia jueves y viernes, por la información que tengo, digamos, este proceso educativo en una de sus áreas empezó ya a tener vía libre, ¿no? Ya se empezaron a resolver los problemas, pero ahora estamos dándonos cuenta que tenemos otros problemas como el que ustedes están haciendo referencia. ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo, Víctor? Mira, si en primera yo creo que tendría, o nosotros hemos propuesto desde el colectivo de Educación Especial Hoy, hemos propuesto abordar el discurso de la inclusión por tipo de discapacidad separado, o sea, la inclusión de las personas con discapacidad tal, la inclusión de las personas con discapacidad tal, porque manejar un discurso y un lenguaje tan genérico no nos hace referencia a algo concreto que sea palpable, que sea realizable. Me voy a centrar por cuestión de tiempo únicamente en los ejemplos de la discapacidad visual, porque la situación es fácil, realmente fácil, si el sistema educativo, las autoridades educativas quisieran hacer este abordaje. En primera, a los niños y a las niñas con discapacidad visual y en concreto con ceguera, pues se les tendría que estar enseñando a leer y escribir con el sistema Braille. Sí. El secretario de Educación nos ha dicho muchas veces que estamos en un sistema incluyente porque los niños y las niñas reciben sus libros, ya sea en braille o en macrotipo, ¿no? Que son los modelos amplificados para los temas de baja visión. Pero bueno, si yo te entregara, por ejemplo, a ti un libro impreso en sistema braille, pues ¿qué ibas a hacer con él? Muy pocas cosas, además de tener el librero. Sí. Es decir, a los niños y a las niñas se les tiene que estar alfabetizando para la lectura y la escritura en sistema braille, aspecto que no observamos. Se les tiene que estar enseñando el uso del ábaco matemático, del ábaco Kramer, que es específico para la discapacidad visual, pero también es de utilidad para los niños sin discapacidad. Se les tiene que estar enseñando a usar su bastón para la orientación y movilidad y favorecer la autonomía y la independencia personal. Se les tendría, y bueno, así nos podríamos ir con muchos ejemplos que hoy no están incorporados como parte fundamental del currículum básico. Y esos son los asuntos que se tienen que resolver. Hasta hoy la estrategia ha sido recomendar a las familias que acudan a diversas instituciones a que los niños reciban estas capacitaciones y estos aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de inclusión, perdón. Sí, adelante. Cuando hablamos de inclusión. Entonces, cuando hablamos de inclusión, no podemos estar haciendo esta separación, esta canalización, esta vinculación, porque entonces, como parte del discurso de la inclusión es el de barreras para el aprendizaje y la participación, nosotros mismos como sistema educativo estamos generando una barrera para el aprendizaje y la participación, porque le estamos pidiendo a la familia que vaya fuera de la escuela a buscar respuestas y encontrar respuestas
que debería de encontrar dentro de la escuela. A ver, vamos a cerrar. Itzel, en tu experiencia, en tu trabajo a lo largo de buen tiempo, te diría, ¿qué tendría que empezar a hacer la SEP? Que creo, insisto, que en función de que el semestre, que el año escolar, el año lectivo, ¿no? Itzel, como le llaman, lleva una semana y un día, y estamos en posibilidad, además, por otra razón, se está haciendo un poco como resumen de lo que pasó en el pasado año, ¿no? Entonces, si se trata de empezar, todavía estamos en tiempo para hacer muchas cosas. ¿Qué tendría que hacer la SEP, Itzel, en relación a la educación especial y a las personas con discapacidad? Bueno, pues yo creo que lo primero que tendría que hacer sería abrir el diálogo, ¿no? Involucrar a las familias, involucrar a las propias personas con discapacidad e involucrar a los maestros en la construcción de las estrategias. Abrir el diálogo, pero con todo el país, ¿no? Porque evidentemente las condiciones de una persona con discapacidad en la Ciudad de México pues no son las mismas que las de una persona con discapacidad en Sonora, por ejemplo, o en Oaxaca. O sea, entonces se tendría que dialogar para buscar la construcción de una estrategia colectiva. Pienso también que la SEP tendría que dejar de centrarse en que este ciclo escolar pues se cumpla con el currículo, ¿no? Con los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudio, y empezar a pensar más en qué necesitan aprender las personas con discapacidad, las familias y, bueno, todos los alumnos en general, ¿no? Porque estamos en un tiempo de crisis, de duelo, de pérdida, de situaciones difíciles que estamos enfrentando todos. Y yo creo que algo que sería muy importante sería, pues, que a lo mejor las clases, las lecciones, esta estrategia, pues estuviera enfocada en eso, ¿no? En fortalecer la convivencia familiar, por ejemplo, en brindar estrategias de contención emocional, favorecer la salud mental. Yo creo que eso sería como más importante, más valioso en este momento, que centrarse en que se complete el plan de estudios de geografía, de química, de ciencia, o sea, no porque eso no sea importante, ¿no? Sino porque hay que pensar en que pues no estamos teniendo un ciclo escolar normal, no estamos teniendo familias que la estén pasando bien, es decir, no estamos de vacaciones en nuestra casa, ¿no? Sino es una situación muy complicada. Pero yo creo que todo esto, o sea, para lograr una verdadera estrategia que sea realmente incluyente, pues hay que involucrar a la comunidad de las escuelas públicas, ¿no? Sí, claro, ahí está la clave. Que sean ellos, ¿no? Que sean ellos los que digan qué se necesita, los que pongan sobre la mesa las problemáticas y los que propongan también alternativas de solución. Bueno, por lo pronto, hasta donde alcanzo a ver, Itzel, han pasado un solo programa hasta ahora de educación especial, uno solo, y va a pasar, se presume, 2 veces por semana, que eso, no sé, puede ser un paliativo importante en una etapa inicial. Pues hay, bueno, el ciclo escolar pasado se puso en marcha un sitio dentro de Aprende en Casa, una sección ya de educación inclusiva, ¿no? Que incluye obviamente una sección de educación especial, donde hay diferentes materiales, estrategias, incluso unas fichas, ¿no? Que se pueden descargar para realizar las actividades. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Son actividades que no están diseñadas partiendo de las necesidades reales de las familias, de los alumnos, y que siguen en esta línea, ¿no? De todas las personas con discapacidad aprenden lo mismo de la misma manera, ¿no? Pues 16 programas de televisión para personas con discapacidad, digo, no es nada, ¿no? Yo pensaría que tendríamos que tener por lo menos pues un par de horas diarias de programación específica. Sí. Además de muchas otras estrategias, ¿no? Sale. Entonces, muy bien. Pues no hay algo enfocado, ¿no? Que realmente dé respuesta. A ver, cerremos, si no te importa, en breve, Víctor. ¿Qué hacemos entonces? Ya nos has dicho algunas pautas, pero ¿qué hacemos en el corto plazo, tomando en cuenta que está empezando el año escolar? ¿Andas por ahí, Víctor? Sí, aquí estoy. A ver, te preguntaba, Víctor, ¿qué hacemos tomando en cuenta que acaba de empezar el año escolar y hay tiempo para muchas estrategias desarrollarlas o empezar o debatirlas o discutirlas?
Sí, mira, yo considero que es importante estar trabajando, aunque sea a distancia, a través de la televisión, pues las formas en que los niños y las niñas con discapacidad participen en las actividades diarias de su casa, en la cocina, para elaborar una ensalada, para preparar un jugo, un licuado, cosas que le ayudan en la supervivencia, en el día a día. Cómo relacionarse de buena manera y de manera pacífica, armónica con sus familiares, porque no nos sirve estar sentados en una silla frente al televisor 2-3 horas y luego cumpliendo tareas y luego entregando tareas por Classroom o por Meet o por Zoom o lo que sea. Yo la verdad es que no entiendo cuál es la necesidad de que esto suceda así. También porque tenemos que estar alertas a lo que se puede detonar, a los niveles de violencia, de agresión, de intolerancia, de impaciencia o de frustración, en los que pueden meter no solo a los niños con discapacidad, sino a los niños en general y a sus familias, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Pues ser más empáticos. La Secretaría de Educación tiene que ser mucho más flexible, más empática y entender que en el momento en el que estamos, lo que se necesita, lo que necesitamos en las casas, en la población, son ambientes saludables y no son saludables los espacios y los ambientes que se están generando ahorita, ¿no? Bueno, Víctor, te mando un saludo y agradecido que estuviste con nosotros. Igual un fuerte saludo y bueno, nos jugó una mala pasada la lluvia y la tecnología, pero oye, aquí andamos. Pero ni te preocupes que escuchamos todo lo que nos tenías que decir, te lo puedo asegurar. Gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias. Itzel, te mando un gran saludo, Itzel Hermida. Muchas gracias que en verdad que estuviste con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti por el espacio y pues sobre todo muchas gracias por el interés en hablar de este tema tan importante como es la educación de las personas con discapacidad. Sale, un abrazo, buenas noches a los dos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno.